El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. Si tienes un caballo como animal de compañía en la Ciudad de México, este programa te interesa. El día de hoy conoceremos el caso de Alucinante, un caballo de raza española que llega al médico veterinario con problemas digestivos. También conoceremos el día de hoy a Lola, una perrita chihuahua que logró salir adelante gracias al uso de tratamientos holísticos complementarios. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. El día de hoy comenzaremos con la historia de Alucinante. Alucinante, que es un caballo de la raza española y que llega al médico veterinario por diversos problemas en su estómago. Comenzó a tener problemas. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Alucinante es un caballo español, es un caballo que se ocupa principalmente para alta escuela, para dressage, caballos bailadores, rejoneo, ¿sí? Son caballos de talla más o menos grande. Alucinante se remitió al hospital porque tuvo un problema que se llama síndrome abdominal agudo, el cual fue tratado en el rancho por medio de descompresión estomacal, se le pusieron analgésicos, el caballo no respondió, presentaba mucho dolor, su frecuencia cardíaca estaba muy elevada, entonces al presentar 80 latidos de cardíaca, para mí era un caballo que era candidato a cirugía, por lo cual se remitió aquí al hospital. El caballo es referido por un problema abdominal que no responde al tratamiento médico. Inicialmente llega, se baja de un remolque, pasa a una báscula para caballos en donde se pesa y después de que es pesado el paciente, es ingresado a la caballeriza, se hace ultrasonido, se hace un examen clínico, se hacen algunas pruebas de laboratorio, se hace sondeo, palpación, todas las herramientas de diagnóstico para determinar si el paciente es un candidato quirúrgico. Los caballos son animales que tienen un tracto gastrointestinal muy complicado, tienen muchos metros de intestino, tienen su boca, el esófago, luego tiene un estómago muy pequeño. Tú pensarías que este caballo de casi 550 kilos tendría un estómago muy grande y no, tiene una capacidad de 8 a 16 litros. Para que lo que come y entra por la boca salga por el recto, pasan de 24 a 48 horas. Los caballos inicialmente eran animales que vivían libres en la pradera, hoy día están estabulados, los montan, saltan, corren. Estos cambios en su ambiente natural, por así decirlo, modifican sus hábitos alimenticios y eso en algunas ocasiones puede provocar problemas de tipo digestivo. Todos los caballos hacen una unión muy fuerte con los dueños, ¿sí? El caballo es un animal muy sociable, el cual cuando es bien tratado, el caballo hace un binomio con el dueño y normalmente por eso son tan queridos y llegan a estos lugares. El caballo, a las evaluaciones que nosotros hicimos, presentaba cambios en su paracentesis, en un valor denominado lactato que se estaba incrementando. Es malo, nos está diciendo que algo en su interior se está alterando, se está muriendo, se está deteriorando. Entonces hicimos ultrasonido, vimos las vísceras que estaban engrosadas, la pared de los intestinos no era normal ese grosor. A la palpación transrectal encontramos que las vísceras no se encontraban en su posición normal y las constantes fisiológicas se iban deteriorando y el paciente tenía un dolor intermitente, le daba, regresaba, le daba y empezó a agudizarse y no respondía a los analgésicos y por el otro lado presentaba cierto grado de deshidratación. Por eso hicimos la evaluación, más las horas que llevaba, la determinación fue someterlo a una laparotomía exploratoria que consiste en llevarlo a quirófano, abrir esa cavidad abdominal y determinar qué es lo que encontramos en esa cavidad. Si el caballo no sale, aún con todo lo que le están haciendo, pues tenga que llegar a otras instancias más graves que no quisiéramos que fuera.
Luego de realizarle distintas pruebas, los médicos veterinarios determinan que la única solución para salvar la vida de Alucinante es someterlo a una cirugía, ya que descubren que su intestino se encuentra en una posición diferente a la que debería de tener. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresando conoceremos más de la historia de Alucinante aquí en Clínica de Animales. Alucinante se remitió al hospital porque tuvo un problema que se llama síndrome abdominal agudo. A las evaluaciones que nosotros hicimos presentaba cambios en su paracentesis, es malo, nos está diciendo que algo en su interior se está alterando, se está muriendo, se está deteriorando. Si el caballo no sale, aún con todo lo que le están haciendo, pues tenga que llegar a otras instancias más graves que no quisiéramos que fuera. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. En estos momentos los médicos veterinarios se encuentran preparando todo para someter a Alucinante a esta cirugía con la cual pretenden salvarle la vida, ya que en verdad su salud corre grandes riesgos. Pero mientras esto sucede vamos a conocer la historia de Lola, una perrita de la raza Chihuahua que llega al médico veterinario para recibir unas terapias complementarias y mejorar su salud. Vamos a conocerla aquí en Clínica de Animales. Lolita era una chihuahua muy chiquita, tenía 2 meses y me iba siempre a comer a un restaurante que me quedaba muy cerca. Y posteriormente pues vi una caja que se movía y le pregunté al mesero qué había ahí. Entonces me dijo, es un perrito. Total, pues me dice, oye, ¿por qué no te la quedas? Le dije, no, un perrito es mucha responsabilidad y pues no, yo ahorita no puedo, no tengo tiempo, ¿no? Me dijo, mira, vamos a hacer un trato. ¿Por qué no te la llevas un día y mañana me la traes? Y ya, y hoy pues es tu distracción del domingo y la pasas a todo dar. Bueno, total, pues ya me encariñé y ya nunca regresé al restaurante a devolverla. En realidad pues nos encariñamos las dos y pues ya a partir de ahí decidí tener a Lola y hacerme responsable hasta el día de hoy, que hoy tiene 14 años. Por ser un perrito muy chiquito y al hacer saltos, ella lo que tiene es que se le están como juntando y todo lo que son las vértebras, entonces hace que no tenga movilidad. Ella cada 2 segundos chillaba, era imposible, yo lloraba porque no sabía ya qué hacer con ella. Anteriormente con otro doctor me la habían desahuciado, me dijeron que si mi perrita daba un salto más, pues hasta ahí quedaba. Entonces traté de buscar maneras alternativas de doctores y fue toda una historia, viendo en Facebook, viendo con amistades, que alguien me pudiera ayudar, que existiera un veterinario con medicina alternativa. Total, gracias a Dios, pues doy con el doctor, que es el doctor Hugo Campos. Lola llegó con un cuadro de paraplegia, no podría mover el tren posterior, tenía una lesión medular, había tenido anteriormente una anemia hemolítica inmunomediada que no sabían cuál había sido su origen y había estado muy grave. Y después de eso, 15 días después, había ya presentado el cuadro parapléjico. Le hicimos una dieta especial y aparte establecimos un protocolo terapéutico para ella en el cual incluimos acupuntura y ozonoterapia como parte integral de su tratamiento. Entonces en ella se seleccionan puntos específicos de los canales de acupuntura que queremos estimular para mejorar el flujo energético en esos órganos que están involucrados en el mantenimiento de la salud de los huesos y las articulaciones. Una vez terminada su terapia con electroestimulación, vamos a empezar a darle su terapia con la diatermia. Es una diatermia capacitiva
y lo que hace es dar calor profundo en base a impulsos electromagnéticos. Evolucionó en un lapso de 3 meses y jamás volvió a presentar los cuadros de anemia hemolítica, nunca más. Entonces, cuando yo ya vengo con este doctor y veo el cambio radical que tiene Lola a la hora de que le empiezan a hacer este tipo de terapia, es impactante el cambio. Hazte cuenta que es como si fuera un bebé, que es un cachorrito que puede caminar, porque ella no podía caminar. Entonces, a la hora de ver que la medicina alternativa funciona, pues ya, de aquí soy y siempre vengo con este doctor. Entonces, creo que es una buena alternativa que la gente empiece a ver este tipo de terapias alternas de la medicina tradicional, ¿no? Ay, que la amo. Es lo máximo para mí, es el ser más querido que tengo. Actualmente la medicina veterinaria cuenta con una gran cantidad de alternativas, incluso algunas como las vimos en la historia de Lola, que son complementarias, como la ozonoterapia o la acupuntura. Así es que si sus animales de compañía tienen algún padecimiento que creen ustedes que pueda ser tratado con este tipo de terapias, no lo duden, acudan con los especialistas. Ahora vamos a regresar a la historia de Alucinante aquí en Clínica de Animales. En la cirugía lo que encontramos fue un desplazamiento ventro-dorsal en el intestino grueso del lado izquierdo. El intestino grueso que estaba abajo, ventral, se voltea y se va dorsal. Y posteriormente, lo que nosotros conocemos como flexura pélvica, que normalmente, como su nombre lo dice, está hacia la pelvis, al haber girado y al haberse fermentado el alimento, se fue hacia craneal. Entonces, para que lo entiendan, los intestinos se cambiaron de posición, se llenaron de gas y se voltearon hacia un lado que no deberían de estar. En el caso del paciente, este padecimiento es muy común, sucede cuando los pacientes no toman agua o cuando los caballos durante el proceso de dolor se pueden estar revolcando y en ocasiones esto contribuye a que los intestinos se desplacen o se cambien de lugar. Este padecimiento, en el caso de Alucinante, es un padecimiento que tiene un pronóstico favorable, ya que lo que hacemos es desinflar estos intestinos que se distendieron por el proceso de fermentación y el gas, succionas el gas, reacomodas el intestino en la posición que debe de estar, haces una revisión general de la cavidad abdominal, acomodando y revisando la parte de intestino grueso, la parte del ciego, la parte de colon, acomodas todo nuevamente y cierras esa cavidad abdominal, siendo el pronóstico favorable para el paciente. Afortunadamente, Alucinante logró salir bastante bien de la operación a la que fue sometido. Sin embargo, ahora, tras despertar de la anestesia, los médicos veterinarios descubren que tiene otro padecimiento, llamado laminitis. Vamos a conocerlo aquí en Clínica de Animales. Después de que salió el caballo de cirugía, no sé si lo logras observar que él está como un poco incómodo, moviéndose así como que sus manitas le duelen. Cuando los caballos llevan periodos prolongados con síndrome abdominal y son sometidos a cirugía, una de las enfermedades más desagradables que existen y que no tienen cura es la laminitis. Parece que tenemos algunas complicaciones, está habiendo una situación ahí de una posible laminitis, el cual pues no quisiéramos que se presentara porque sí es un caso bastante agresivo que puede llegar inclusive a que el caballo no se recupere. Es una enfermedad que no va a matar al caballo, pero sí va a causar cierto grado de necrosis en sus láminas sensitivas donde se sujeta el casco. Se le tomaron radiografías y no tenemos evidencia de que haya una laminitis franca.
Sin embargo, el dolor que tiene podría estar asociado a algunos problemas articulares que él tiene preexistentes. Sin embargo, estamos utilizando medicamentos como vasodilatadores para favorecer la irrigación en lo que es el casco y terapias alternativas que en este caso van a ver ahorita que se le colocan unas como botas, que las utilizan mucho en los futbolistas, para hacer una terapia fría. Es una máquina en donde ponen hielo, luego circula el hielo y esa agua va a pasar a través de un sistema de mangueras en donde va a ser una compresión dinámica y una terapia fría en esas extremidades para provocar cierto grado de vasoconstricción en toda la parte de la irrigación del casco del caballo. Pues el tratamiento va a seguir como el que está aquí, vamos a tener que estar dando frío al casco, a lo mejor no con una máquina como la que está aquí, allá nosotros lo hacemos con hielo, con agua, le vamos a tener que dar analgésicos para quitarle el dolor, porque tiene mucho dolor. Como ya ustedes pudieron ver, el caballo se levanta inclusive para caminar, y le vamos a dar medicamentos específicos para tratar de que la congestión se quite y pues pueda volver a caminar adecuadamente. Aquí ya él, basado en radiografías, se hizo un herraje ortopédico para ayudarle con el problema que presenta. Pues del problema digestivo prácticamente el caballo se encuentra al 80% recuperado. El caballo se va a ir el día de ahora a su casa, va a continuar 4 o 5 días más con terapia de antibióticos, antiinflamatorios. La herida que está aquí en el abdomen, que es de aproximadamente 25 a 30 centímetros, se retirarán los puntos en 10 días, 12 días después de que salga del hospital. Tenemos que seguir la rehabilitación porque es un caballo en el cual pues es muy querido, tenemos que seguir y pues esperemos a que salga bien, ¿no? Ahora Alucinante se va a casa con este problema de la aminitis, para el cual nos comentan los doctores que no existe una cura. Sin embargo, sí hay tratamientos, los cuales le estarán dando ya en su casa a Alucinante para mejorar su calidad de vida. Recuerden que si ustedes tienen, amigos, un caballo como animal de compañía, es importante tener atención en la parte de su alimentación para evitar que presente algún tipo de problema digestivo, como fue el principio de la historia de Alucinante. También el día de hoy conocimos terapias alternativas, la acupuntura y la ozonoterapia, que así como se pueden aplicar en seres humanos, también ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros animales de compañía. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.